Hola, ¿qué tal? Esto es Pase del Desprecio y hoy quiero proponerles una pregunta que parece futbolera, pero en el fondo dice mucho más sobre cómo sentimos este juego en el Perú. ¿Qué quiere realmente el hincha peruano? ¿El título local, la Copa Libertadores o las dos cosas al mismo tiempo con toda la frustración que eso implica? Algo casi imposible. Pero antes de meternos ahí, ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen su like y cuéntenme en los comentarios qué elegirían ustedes para su club, un campeonato local o una campaña histórica en Libertadores. Porque dos equipos peruanos acaban de debutar esta semana en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Universitario empató 0-0 en Colombia ante Tolima, Sporting Cristal ganó 1-0 a Cerro Porteño en el Callao con un gol agónico de Felipe Viseu a los 82 minutos, rompiendo así una racha de 21 años sin ganar en el debut de fase de grupos de la Copa. Y mientras eso pasa, Alianza Lima, que en 2025 firmó una de las campañas internacionales más recordadas de un club peruano en los últimos años, eliminando nada más y nada menos que a Boca Juniors, a Gremio y llegando hasta cuartos de final de la Sudamericana, en 2026 quedó fuera de Copa muy temprano y hoy está obligado a mirar hacia adentro. Tres realidades distintas, tres respuestas posibles y en el fondo una sola pregunta que vale para todos. ¿Qué quiere realmente el hincha de fútbol en este país? ¿Quiere el campeonato nacional? ¿Quiere hacer historia en el continente? ¿O quiere las dos cosas y se frustra cuando no llegan juntas? Porque esa tensión, esa grieta entre lo local y lo continental, define cómo vivimos el fútbol en el Perú. Y hoy la vamos a diseccionar. Arranquemos con los hechos. Universitario es tricampeón nacional. Ganó los títulos de 2023, 2024 y 2025 y ahora sueña con algo que volvería a meterlo en una conversación histórica, el tetracampeonato. Sporting Cristal llegó a esta Libertadores desde las fases previas, superando a 2 de Mayo de Paraguay y a Carabobo de Venezuela, en ambos casos por penales. No fue elegante, fue sufrido, pero llegó y ahora comparte grupo con Palmeiras, Cerro Porteño y Junior de Barranquilla, un grupo pesadísimo. Y Alianza Lima aparece como el tercer espejo del debate. En 2025 apostó fuerte por competir afuera y consiguió noches que el hincha todavía tiene frescas. Eliminó a Boca Juniors en la Bombonera, superó a Deportes Iquique y después siguió vivo en la Sudamericana eliminando a Gremio, hasta caer en cuartos. En 2026, en cambio, se quedó fuera de competencia internacional desde febrero. Tres proyectos, tres apuestas, tres respuestas posibles a la misma pregunta. Para entender qué quiere el hincha, primero hay que entender cómo funciona el hincha. Henri Tagfeld desarrolló en los años 70 la teoría de la identidad social. Su tesis, resumida al fútbol, es simple y potente. Las personas no solo pertenecen a grupos, también se definen a través de ellos. El éxito del grupo se vive como éxito propio. La derrota del club se siente como una herida personal. Entonces, para poner de ejemplo al equipo que viene dulce, cuando Universitario gana su tercer título seguido, no es solo que el equipo fue mejor, es que el hincha crema, ese señor que se puso la camiseta desde los 8 años, siente que él también ganó algo, que su identidad fue validada. Pero hay una segunda capa. Abraham Maslow, sí, el de la famosa pirámide de los primeros ciclos de la carrera de comunicaciones, plantea que cuando lo básico está cubierto, el ser humano aspira a algo más alto, el reconocimiento, plenitud, autorrealización. En términos futboleros, ganar el campeonato local satisface una parte de eso, pero trascender en la Copa Libertadores, competir de verdad contra los grandes del continente, toca otro nervio, te pone en el mapa grande. Y ahí está la trampa psicológica del hincha peruano. Quiere las dos cosas al mismo tiempo y cuando no llegan juntas, empieza el drama. Emil Durkheim hablaba de los rituales colectivos, momentos en los que una comunidad se funde en una sola emoción y refuerza su vínculo consigo misma. El fútbol, en esencia, es eso, uno de los rituales colectivos más poderosos de la vida moderna. Y hay una diferencia importante.
El título nacional te define hacia adentro, la Libertadores te define hacia afuera. Un clásico o una final local te puede ordenar la vida en el barrio, en la oficina, en la casa, pero una noche de copa contra un gigante del continente activa otra cosa, otra escala, otra electricidad. El hincha peruano, que carga con décadas de frustración internacional, necesita ambas validaciones, la íntima y la pública. Albert Camus, que fue arquero antes que Nobel, entendía que el fútbol enseña una lección que la filosofía repite mucho, pero demuestra poco, que el esfuerzo sostenido tiene valor incluso cuando no termina en gloria. El problema es que el hincha en la tribuna no piensa como filósofo, piensa como hincha. Y el hincha quiere ganar, pero no solo quiere ganar, quiere que esa victoria deje huella. Y ahí aparece una pregunta interesante, casi nietzscheana. ¿Qué preferirías repetir eternamente? ¿Un tetracampeonato que te mete en la historia grande del torneo local? ¿O una clasificación a octavos, semifinales o algo más en Libertadores que te devuelva el peso continental? La respuesta cambia según el club, según la herida y según el hambre, y ahí vive la riqueza del debate. La historia del fútbol sudamericano muestra una secuencia bastante clara. Primero se conquista la casa, después se intenta conquistar el continente. Santos lo hizo con Pelé, Nacional lo hizo en Uruguay y fuera de Uruguay. Estudiantes construyó una identidad continental que todavía hoy lo distingue. En casi todos esos casos hubo una síntesis entre dominio local y proyección internacional. En el Perú, esa síntesis nunca terminó de consolidarse en el tiempo. Universitario fue finalista de la Copa Libertadores en 1972. Sporting Cristal llegó a la final en 1997. Alianza Lima llegó a semifinales en 1978, siendo el equipo más goleador del torneo. Por eso, esos recuerdos siguen tan vivos, porque no fueron continuados, porque quedaron como cumbres aisladas. Y cuando un país pasa demasiado tiempo sin volver a esas alturas, la memoria se transforma en mito. El hincha no solo quiere ganar algo, quiere protagonizar un relato que merezca ser contado otra vez. Y bien amigos, llegamos al meollo. Universitario va por el tetracampeonato. 4 títulos seguidos significarían igualar una marca histórica asociada al tetracampeonato de Alianza Lima entre 1931 y 1934. Una referencia que sigue pesando en cualquier discusión sobre jerarquías y memoria del fútbol peruano. Para el hincha crema, alcanzar esa marca y de paso tocar un símbolo que durante años sintió ajeno, tiene una carga emocional enorme. No sería solo otro campeonato, sería una inscripción en la historia larga del fútbol peruano. Sporting Cristal, en cambio, lleva años construyendo una necesidad distinta. Su última fase de grupos antes de esta terminó con un golpe durísimo, incluido el 6-0 ante Palmeiras. Por eso el 1-0 ante Cerro Porteño en el debut vale más de lo que dicen solo los 3 puntos. Abre una puerta de redención. El hincha celeste, que no está pensando únicamente en la Liga 1, está pensando en sanar su relación con la Libertadores, en demostrar que el último gran recuerdo no tiene por qué ser una cicatriz. Y después está Alianza Lima, y quizá el caso de Alianza sea el más incómodo de los tres, porque es el que mejor retrata la disyuntiva. En 2025, Alianza vivió algo que el hincha no olvida. Eliminó a Boca Juniors en la Bombonera, como ya hemos mencionado, se metió a fase de grupos, siguió compitiendo en Sudamericana y llegó hasta cuartos. Esa campaña le devolvió algo que no tiene precio, la sensación de existir afuera, de volver a sonar en el mapa continental. Pero en 2026 la historia fue otra. Cayó ante 2 de mayo en fase 1 y se quedó sin copa. Entonces el foco cambió. Ahora la presión está en el torneo local, en cortar la racha de la U y en impedir que el tetracampeonato cambie también la discusión histórica entre los dos clubes más pesados del país. Entonces la pregunta para el hincha íntimo es brutal. ¿Qué pesa más? ¿La noche de la Bombonera o un título local que frene el tetra de tu rival? No hay respuesta correcta, pero la respuesta que elija cada hincha dice mucho sobre cómo entiende el fútbol. Entonces, ¿qué quiere el hincha peruano? La respuesta honesta es depende del hincha, pero sobre todo depende del momento histórico del club.
El hincha de Universitario vive en la abundancia local. 3 campeonatos seguidos ya no solo llenan una vitrina, también elevan la expectativa. Cuando ya ganaste mucho adentro, empiezas a mirar hacia afuera. La Libertadores deja de ser ilusión y empieza a aparecer deuda. El hincha de Sporting Cristal vive en la escasez nacional y continental. La herida de las últimas campañas nacionales e internacionales están frescas. Lo que quiere no es solo volver a ganar títulos locales, quiere trascender, quiere sanar. El hincha de Alianza Lima vive en la encrucijada. Tiene fresco el sabor de la Bombonera, tiene fresco también el golpe de haberse quedado sin copa en 2026. Y ahora tiene que decidir qué pesa más, el orgullo de competir afuera o la urgencia de mandar adentro. Y aquí viene la paradoja que Sartre habría disfrutado. El hincha casi siempre quiere con más fuerza lo que todavía no tiene. El que tiene el título quiere la copa. El que viene golpeado afuera quiere la reivindicación. El que estuvo cerca de las dos cosas quiere que alguna vez coincidan. La satisfacción plena no existe en el fútbol. Y esa insatisfacción permanente, ese siempre falta algo, es exactamente lo que nos tiene volviendo cada fin de semana al estadio, a la pantalla, al grupo de WhatsApp a las 11 de la noche, a discutir formaciones como si se nos fuera la vida. Hay una última cosa que quiero dejarles. Sporting Cristal llegó a la final de la Copa Libertadores en 1997 y la perdió ante Cruzeiro. Fue además el último club peruano en disputar una final del torneo. Y aunque esa copa no llegó, aquella campaña quedó grabada en la memoria de todo el país. Porque cuando un equipo peruano compite de verdad en el continente, por un rato deja de ser solo el equipo de unos y se convierte en una suerte de bandera compartida. Eso es en el fondo lo que está en juego. No solo el sueño particular de una hinchada, sino la posibilidad de que el fútbol peruano vuelva a escribir algo que realmente valga la pena contarle a los nietos. Universitario quiere el tetracampeonato, Sporting Cristal quiere la reivindicación continental, Alianza Lima quiere volver a decidir desde la competencia y no desde la ausencia. Y yo personalmente me quedo con volver a ser protagonista a nivel continental, porque soy irracional y soy hincha, que son probablemente la misma cosa.